En esta oportunidad les hablaremos acerca del valor económico agregado EVA. Somos el grupo número 4 integrado por Emilio Carr, Henry Arturo Florián, Daniela Victoria Miranda y su servidora Laura Vanessa Cordón. Para entrar en materia, definamos qué es el valor económico agregado. El EVA podemos definirlo de una manera más simplificada como el importe que queda una vez se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital, como los impuestos. El EVA es entonces lo que queda una vez se han atendido todos los gastos y satisfecho una contabilidad mínima esperada, en este caso por los inversionistas. A razón de esto, podemos decir que se considera que un proyecto crea valor en una empresa cuando éste genera excedentes después de haber pagado el costo del capital utilizado en él. El concepto del valor económico agregado EVA es muy similar al valor actual neto, aunque cuando hablamos del EVA, más que un indicador, es un instrumento de gestión que permite un proceso continuo de incorporación de nuevos proyectos que crean valor y de eliminación de aquellos que, aunque tienen utilidades, reducen el valor de la empresa. Además, es un método de desempeño financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para realizar la actividad empresarial. Es un tipo específico de cálculo de ingreso residual que también es una herramienta financiera que podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del accionista y de los impuestos, tal como se mencionaba anteriormente. Además, se puede decir que el EVA es superior a otras utilidades contables y financieras como medida de creación de valor. Esto gracias a que conoce el costo del capital bajo el riesgo de las operaciones de una empresa. El EVA está construido de manera que su maximización puede ser precisamente una meta empresarial. A diferencia de otros indicadores como el rendimiento sobre el patrimonio o el retorno de la inversión, ya que estas dos conceptualmente y en sus fórmulas no tienen en cuenta el riesgo. Además, no indica a los propietarios si se está o no creando valor. A diferencia del EBITDA, que es el cálculo de utilidades antes de intereses, impuestos y depreciaciones, el EVA es mejor indicador para medir las ganancias de una compañía. Esto porque muestra mejor la relación de las ganancias con la gestión empresarial, indicando así que si el EVA es mayor, es sinónimo de buena gestión empresarial. Además, esto no se ve afectado por variantes como las deudas o los créditos realizados por las empresas, pues estos se descontarán de las ganancias. Algunas de las principales ventajas que pudimos identificar del valor económico agregado es que éste nos permite identificar los generadores de valor en la empresa. Además, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Así también permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. Combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. Y finalmente, mide el desempeño operativo y el financiero de manera combinada, lo cual facilita también la toma de decisiones. Ahora bien, les hablaré acerca de cómo incrementar el EVA en una empresa. Primero, para aumentar el EVA, la búsqueda de áreas de negocio deberá estar encaminada a implementar proyectos que incrementen la utilidad neta de operación, sin aumentar los activos. O bien, como número 2,
Invertir en activos que generen un incremento en la utilidad neta de operación que sea superior al aumento en el costo de capital agregado. Una tercera forma, y en un caso extremo, sería el considerar que la empresa tiene un capital superior al nivel de inversión óptimo. Una estimación del valor actual del valor económico agregado anuales proyectados debería darnos como resultado un dato idéntico al del BAM del proyecto. Su utilidad entonces se manifiesta en que permite verificar periodo a periodo si el proyecto o bien la empresa está generando excedentes que contribuyan a obtener ganancias por sobre el costo del capital que se emplea. Podemos identificar tres objetivos principales del cálculo del valor económico agregado. En el primer objetivo, pudimos establecer que este cálculo nos debe permitir considerar el riesgo con el que opera la empresa. El segundo objetivo es que nos permita controlar las prácticas que perjudiquen a la empresa tanto a corto como a largo plazo. Y también aminorar el impacto que la contabilidad puede tener en ciertos datos contables. En este caso, un ejemplo serían las utilidades. Ahora bien, hablaremos acerca de las diferencias entre el cálculo del valor económico agregado y el cálculo del valor actual neto. Primero, iniciaremos haciendo la aclaración que ambos miden la generación de riqueza o valor, pero su aplicación es distinta. Iniciaremos con el EVA. Primero, el EVA mide el valor en un periodo de tiempo determinado y es un indicador de gestión financiera asociado a los aspectos contables, mientras que el BAM mide el valor de un proyecto en un horizonte intertemporal, además de ser un indicador de rentabilidad en el análisis de las inversiones y su enfoque es más económico. Entonces podemos decir que la diferencia entre el EVA y el BAM es que mientras que este último calcula rentabilidad sobre flujos proyectados, el primero lo hace en forma periódica sobre resultados efectivamente alcanzados, midiendo el desempeño real de los activos y procesos. El valor actual neto, como lo mencioné, tiene como concepto medir la generación de riqueza cuando se realiza una inversión mediante un proyecto. Es decir, es similar al enfoque del EVA. Ambos miden la generación de riqueza o valor. La diferencia se encuentra, como bien hicimos mención, en su aplicación. ¿Qué quiere decir? El BAM mide el valor de un proyecto en un horizonte intertemporal, en este caso horizonte de tiempo, mientras que el EVA mide el valor en un periodo de tiempo determinado. Además, el BAM es un indicador de rentabilidad en el análisis de las inversiones y su enfoque es económico. Por otro lado, el EVA es un indicador de gestión financiera asociados, como lo dijimos, a aspectos contables. Por lo tanto, podemos concluir que el primero se debe usar en evaluaciones de proyectos y el segundo en el análisis financiero de estos. Aspectos importantes. Para que el EVA sea positivo, la rentabilidad de los activos después de impuestos ha de ser superior al costo financiero de los mismos. El EVA se diferencia de otros indicadores como el beneficio neto, el flujo de caja, el EBITDA o el flujo de caja libre, en que estos no tienen en cuenta el costo de oportunidad de los accionistas. Por lo tanto, el EVA tiene en cuenta todos los recursos utilizados, ya que el costo promedio de financiación considera tanto el costo de la deuda como el costo de los fondos propios. Componentes del EVA. En el cálculo de EVA se utilizan tres variables que afectan el valor agregado. Ellas son: número 1, la utilidad operativa después de impuestos, denominada UOD. La utilidad operativa después de impuestos, también conocida como utilidad antes de intereses y después de impuestos, es de gran importancia en el cálculo del EVA. Si se incrementa, también lo hará el EVA y el valor de la empresa.
En la utilidad operativa después de impuestos se consideran las utilidades operacionales, es decir, las alcanzadas en el desarrollo de la actividad principal del negocio, y se le descuentan los impuestos. Para calcular la utilidad operativa después de impuestos se utiliza la siguiente fórmula: utilidad neta más gastos financieros más gastos no operacionales menos utilidad no operacional menos los beneficios tributarios nos da igual a una utilidad operativa después de impuestos. Número 2. Valor del activo. Algunas estrategias para reducir la inversión en activos son las siguientes: aumentar la rotación, incrementando las ventas con una inversión determinada. Número 2. Reducir el ciclo de caja, es decir, el periodo comprendido desde la compra de la materia prima hasta su transformación en efectivo. Número 3. Agilizar lo recaudado de cartera. Para ello, hay que aplicar técnicas de gestión de crédito, como selección adecuada de clientes, nuevos métodos de cobro, entrega de comisiones con el pago del cliente. Número 4. Utilizar el leasing y el leaseback. Al no comprar los activos, se liberan recursos y se disminuye la inversión. Número 5. Externalizar procesos, con outsourcing, maquila y servicio de terceros. El tercer componente del EVA es el costo de capital ponderado, denominado CCPP o WACC. El costo de capital ponderado muestra el costo de financiar activos. La financiación puede ser interna, es decir, proviene de los recursos generados internamente por la empresa, o externa, que se obtiene a través de los accionistas, acreedores, entidades de crédito, emisión de bonos y otros. Al disminuir el costo de capital se aumenta el valor de la empresa, ya que se paga menos por la utilización de los activos. Por esta razón, es uno de los principales componentes en el cálculo del EVA. Cálculo del EVA. Para calcular el EVA tenemos la siguiente ecuación, donde el EVA será igual a UODI o utilidad operativa antes de impuestos menos mi activo por mi costo de capital ponderado CCPP o WACC. Según esta ecuación, puede afirmarse que el EVA es el ingreso residual o utilidad operacional menos un cargo por el uso del capital. El EVA es la diferencia entre las utilidades derivadas de las operaciones de la empresa y el costo del capital gestionado mediante una línea de crédito. El EVA es una herramienta que permite medir el valor generado por la empresa. No reemplaza las estrategias necesarias, que son las que, en última instancia, permiten aumentar el valor. Por lo tanto, con solo la aplicación de esta herramienta no se logra generar valor. Es necesario realizar una gestión gerencial que afecte positivamente la utilidad operativa antes de impuestos, el activo operacional y el WACC. No se puede olvidar que el cambio en algunas variables del entorno pueden afectar positiva o negativamente en el EVA. Hay que identificarlas y estar al tanto de ellas. Ejemplo 1. Una empresa tiene una utilidad operativa antes de impuesto de $500,000, costo promedio ponderado de capital del 12% y un capital activo de 2 millones. ¿Cuál es su valor económico agregado? Se utiliza la forma antes mencionada. EVA es igual a la utilidad operativa antes de impuestos menos mi activo por mi costo ponderado de capital. Tenemos una utilidad operativa antes de impuestos de $500,000, un WACC o un costo ponderado de capital del 12% y un activo de 2 millones. Al introducir estos valores en esta ecuación nos da el siguiente resultado. La empresa ha creado un valor de $260,000. El objetivo del EVA es que los propietarios o accionistas de la empresa deben ganar un rendimiento para compensar el riesgo. En otras palabras, el capital invertido debe generar al menos el mismo rendimiento frente a inversiones de similar riesgo en el mercado de capital.
Bueno, ahora entraremos con la parte operativa, lo que es el sistema BA. Para ello tenemos el problema número 1 y nos dice lo siguiente: suponga que para elegir un proyecto de maquinaria para la producción de alimentos, la empresa Alimentos S.A. optó por una solución tecnológica que le permite producir 1000 unidades anuales a un costo de 100 quetzales cada una. El costo variable de producir cada unidad es de 30 quetzales y el costo fijo independiente del nivel de producción es de 20.000 anuales. Entonces, tenemos la siguiente fórmula, que es el resultado de la operación. Cabe mencionar que estos datos, por ejemplo, los 20.000 equivalen al costo fijo. Entonces vamos a ir ingresando aquí en nuestra tablita de datos. Estos pueden ser como por ejemplo el agua, la electricidad, el servicio telefónico, algo que sea fijo. El ejemplo que doy del teléfono es si tuviéramos una cuota fija, si no, no aplicaría acá, y si es parte de nuestra operación. Entonces tenemos los 20.000. Para los costos variables nos dice que son 30. La cantidad nos habla que son 1000. El precio de 100. Entonces vamos a sacar el resultado de la operación de acuerdo a la fórmula que está en la parte izquierda, por acá. Entonces igual por la cantidad menos costos variables por la cantidad menos los costos fijos. Entonces, de acuerdo a esta fórmula obtenemos que nuestro resultado de operación es de 50.000. Para decir de que el proyecto es atractivo para los inversionistas hasta este punto, todavía no podemos tomar una decisión, ya que debemos de conocer más datos, y para ello vamos a pasar a la parte número 2, donde vamos a deducir impuestos de este resultado operacional. Entonces tenemos el siguiente dato y nos dice: en nuestra operación anual a lo largo del tiempo, nuestros activos contablemente sufren pérdida, lo cual llamaremos depreciación. Suponga que el valor de la depreciación para el periodo 1 es de 10.000 quetzales. Esto es a nivel contable, y vamos a reflejar estos 10.000 quetzales aquí en nuestra tablita, ¿sí? Y vamos a obtener una utilidad antes de impuesto de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí. Entonces, como pueden apreciar, básicamente hasta los costos fijos es la misma que teníamos en el resultado operacional. Ahora le agregamos la resta de la depreciación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el dato del resultado operacional para tener esta parte de acá, y únicamente le vamos a restar la depreciación. Entonces con esto tenemos una utilidad de 40.000. Hasta este punto tampoco podemos tener un criterio para decidir si el proyecto es realmente atractivo para la tasa que requieren los inversionistas, para la necesidad que ellos están proyectando. Vamos a continuar con la parte número 3. Esta es la utilidad neta, y aquí vamos a deducir los impuestos. Entonces vamos a agregar a la fórmula lo que es esta parte de acá, que va a ser 1 menos t, donde t es la tasa de interés, ¿sí? O tasa de impuestos, perdón, más bien dicho. Y vamos a suponer de que nuestra tasa es del 15%. Entonces la
esta parte nos dice que es 1 menos t, entonces decimos que es 1 beta y vamos a tener el 85%. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, únicamente tenemos que multiplicar el resultado anterior, que es lo que tuvimos en la utilidad antes de impuestos, está previamente en la parte número 2, multiplicarlo por el valor de los impuestos. Entonces vamos a realizar el cálculo, sería esto por el 85%. Nuestro resultado nos da una utilidad neta de 34,000 quetzales. Hasta este punto hemos llegado, hemos deducido la depreciación, que esto es contablemente, ¿sí? Estamos deduciendo los impuestos y estamos llegando al punto de la utilidad neta. Si bien es cierto que la utilidad neta me permite determinar cuánto le está quedando a la empresa después de pagar los impuestos, es importante recordar que este es un proceso puramente contable, por lo que es necesario sumar nuevamente la depreciación para obtener el flujo de caja promedio. Recordemos que contablemente, al deducir la depreciación, no constituye un egreso efectivo en la caja. Por tanto, recordando que tenemos una depreciación de 10,000 quetzales, mi flujo de caja promedio anual va a ser la utilidad neta después de impuestos más el valor de la depreciación, con lo que obtengo 44,000 quetzales como mi flujo de caja. Sin embargo, para determinar si este flujo de caja es atractivo o no para el inversionista, se debe incluir en este análisis el efecto de la cuantía de la inversión para determinar si este flujo de caja es suficiente para otorgar al inversionista la rentabilidad que él desea. Por lo tanto, si asumimos que para echar a andar este proyecto se requiere una inversión de 200,000 quetzales y se espera que genere una tasa de retorno sobre la inversión mínima del 12% anual, mi resultado neto de ganancias va a ser igual a mi flujo de caja promedio anual menos el retorno esperado por la inversión. Es decir, que mi resultado neto de ganancia exigida por el inversionista será de 20,000 quetzales. Esto me indica que con los ingresos anuales que estoy obteniendo me está permitiendo cubrir todos los costos fijos y variables. Me está permitiendo también pagar el impuesto y entregarle al inversionista el 12% de rentabilidad y dejar incluso un remanente de 20,000 quetzales. Para determinar definitivamente si este proyecto es adecuado o no, es importante mantener el supuesto de un flujo a perpetuidad. Es decir, que la empresa deberá invertir a lo largo del tiempo en la reposición de activos que le permitan mantener la capacidad productiva por largo tiempo, y para ello se debe restar una cantidad anual que va a ser una representación
de esas reinversiones promedios anuales que se van a requerir para mantener la capacidad de producción. Y se plantean dos criterios distintos. El primero es suponer que la depreciación contable anual es un monto representativo de la reinversión anual. Y el segundo criterio es calcular la pérdida del valor promedio anual de la inversión que efectivamente debe ser repuesta. Para el primer criterio debemos restar la depreciación anual para obtener una rentabilidad promedio anual, y a esta le vamos a llamar RP. Es decir, que para calcular mi rentabilidad promedio anual, yo debo restar nuevamente mi valor de depreciación anual. Recordemos que nuestro valor de depreciación son 10.000 quetzales. Aplicando la ecuación de RP, obtengo que mi resultado neto de ganancias son los 20.000 menos el valor de mi depreciación. Obtengo un resultado de 10.000 quetzales. Esto me está indicando que el proyecto anualmente es capaz de tener un excedente después de haber pagado impuestos y después de haber descontado contablemente mi depreciación. En el segundo criterio vamos a asumir que se están analizando 10 años, y durante esos 10 años yo voy a tener como valor de desecho el 40% de mi inversión inicial, es decir, 0.4 por los 200.000 quetzales. Mi pérdida a lo largo de esos 10 años serán mis 200.000 quetzales menos el valor de desecho, que son los 80.000, para obtener 120.000 quetzales que he perdido durante esos 10 años. Y debo sacar este valor como un promedio anual para determinar esa pérdida por año. Para ello debo dividir mi pérdida total dentro de la cantidad de años analizada. Esto me da un valor de pérdida promedio anual de 12.000 quetzales. Al valor de resultado neto de ganancia le debo de restar esta pérdida promedio anual. Nuevamente, este resultado me está indicando que aún considerando la depreciación y quitando esa pérdida promedio anual sobre mi inversión a lo largo de los 10 años, mi proyecto es capaz de tener un excedente al año, por lo que puedo concluir que la inversión que yo estoy haciendo para este proyecto es factible y es conveniente. Finalmente, luego de explicar el tema del valor económico agregado, de conocer su interpretación como su aplicación, pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, podemos decir que en el análisis de las inversiones se tiene un conjunto de indicadores. Entre estos indicadores se encuentra el valor económico agregado, que nos brinda la riqueza adicional que genera un proyecto de inversión. También en el campo de las finanzas se pudo concluir que se utiliza el valor económico agregado para medir el valor que genera una empresa en un determinado periodo de tiempo. Y finalmente, tanto el BAM como el EVA miden la generación de valor, solo que uno en el campo de los proyectos y el otro en el campo financiero.